Me hicieron socio cuando tenía 3 años, que vine del pueblo donde yo vivía. Yo había nacido en el oeste de la provincia de Buenos Aires, eh, en Pellegrini, Ferrocarril Oeste, después fue Ferrocarril Sarmiento, pero vivía en el pueblo de Roosevelt, donde vivían mis padres. Así que vinimos a Buenos Aires, ya había fallecido mi abuelo y bueno, tuvieron que hacer una división los hermanos de todo, dejaron el pueblo y mis padres se vinieron a Buenos Aires y ahí me hicieron socio de Ferrocarril Oeste. Mis abuelos vivían en el barrio de Caballito, en la calle Añasco al 600, así que el Ferro fue mi segunda casa. Cuando yo tenía 2 años, fue mi tía Delia, fue a visitarnos a Roosevelt y a llevarse algunas cosas que eran de ella, y fue mi primo mayor, Alberto, a quien le dediqué un tango, y me llevó una camisetita para un nene de 2 años de Ferrocarril Oeste. Así que ya de ahí empecé a nombrar a Ferro. Y cuando llegamos, veníamos por el ferrocarril, lo repito nuevamente, el Ferrocarril Oeste, hoy Sarmiento, el tren venía a muy baja velocidad a velocidad de peatón, y ahí mi papá decidió bajar en Caballito. Entonces baja él, mi mamá le alcanza la valija, un bolso, me alcanza los brazos a mí, baja mi mamá y nos fuimos caminando. Y cuando íbamos caminando por la calle Cucha a Cucha, ahí mi papá me muestra el Club de Ferro, al que yo ya hablaba en el pueblo. Creo que dije, mamá, papá, Ferro. Mira, fui a la colonia, fui tehuelche, me gustaba el fútbol, me gustaba el tenis, pero como soy músico, el tenis me endurecía la mano izquierda, soy zurdo, justo la mano que trabaja en el diapasón. Y bueno, me traía problemas, pero realmente me gustaba, jugaba, tenía muchas amistades. Incluso fui muy amigo de un campeón argentino como Eduardo Prado, representante de Ferro, uno de los socios más históricos que tiene el club, ¿no? Mira, el club me dio muchísimas alegrías. Primero, Ferro toda la vida fue un ejemplo, era como una segunda escuela, o yo diría una primera escuela, porque había mucho respeto en Ferro. El comportamiento del club era de excelencia. Y bueno, me acostumbré a tener amigos de excelencia que hoy mantengo, muchos de ellos. Además, me dio las alegrías de que Héctor Echar, que fue un símbolo de Ferro, me nombrara secretario de Cultura del club en su momento, siendo muy joven, finales de la década del 60. Así que tuve muchas alegrías. Con el fútbol, indudablemente lo que más fui, tuve alegrías impresionantes, tuve tristezas, angustias, los descensos, ¿no es cierto? Pero bueno, lo conocí antes de que venga a Ferro a Carlos Timoteo Grigol y a Luis María Bonini un tiempo antes. Y esas fueron las mayores alegrías que viví en el club, ¿no? Los campeonatos, tanto de fútbol como de básquet, con Leon Nasnudel, a quien también tuve la suerte de tratar. Y además de eso fueron maestros, me enseñaron muchas cosas que las asocié a la música y a mi vida, ¿no? No, tuve alguna participación en natación internamente en el club. Nunca fui un dotado en el deporte, pero sí, bueno, nadaba pecho y tuve algunas de las competencias internas. Hice lo posible, pero no era mi fuerte, no era mi fuerte. Sí, jugaba el fútbol, y no en los fútbol profesional, ¿no? Ni amateur, en los fútbol internos de socio, y en las colonias, bueno, siempre estuve ligado a Ferro en el deporte, siempre ligado. Pero, lógicamente, uno es hincha del fútbol y del básquet. En mi caso,
En el básquet no tanto, sí porque lo conocí previa a que llegara al club, a León Asnúdel, que me impresionó como persona, eh, porque era un hombre que pensaba solamente en ganar y en el cómo ganar. Y eso me interesaba a nivel profesional para lo mío, ¿cierto? Fue realmente una enseñanza ejemplar que tuve con Bonini, el profesor Bonini, con Carlos Timoteo Grigol, con León Asnúdel, con Enrique Polola, preparador físico. Fueron, aparte, tanto Bonini como Polola fueron profesores que yo iba los lunes, miércoles y viernes a gimnasia, que también se armaban unos partidos de rompa y raje. Y bueno, ellos fueron gente que te decían por qué vas a estar bien si haces deporte, y todas esas cosas tan interesantes que te hacían entender de que vos no tenías que faltar, que había un camino muy importante en la vida, ¿no? Para la salud y para la salud mental especialmente. Y esos años que fueron los años del descenso, los previos, que fueron difíciles para el club, para el cuadro, para el equipo de fútbol, ¿ahí hacías alguna actividad deportiva o solamente eras hincha de fútbol? No, en ese tiempo hacía mucho social, mucho social. Estaba ligado a la cultura. En Ferro, cuando estuvimos varios años en el tema cultural, fuimos muy apoyados también por un dirigente, que debo reconocerlo, que era Roberto Pertierra. Eran dos hermanos, Adolfo y Roberto. Pero Adolfo se ligó mucho, me ayudó mucho, ayudaba a gente que tenía una imprenta para hacer programas, hicimos exposiciones de pintura, hicimos exposiciones de escultura, que fue el famoso Santiago Luis Chieri, uno de los grandes escultores del país. En fin, vinieron literatos, músicos del Colón. Realmente hicimos cosas muy interesantes en una época. Hoy la cultura del club está enfocada más en el club, en la historia del club, que me parece brillante. Lo que está haciendo, por ejemplo, Daniel Visiglio, me parece afortunado para el club. En un momento, bueno, compusiste un tango sobre el club. Sí. ¿Cómo fue? Mira, todo se inspira siempre en la melancolía, en la alegría, esa mezcla de... Y un día que en un asado, un directivo nos llevó 3 o 4 a entrar a la cancha. Y yo nunca había entrado al césped de la cancha, había entrado a los costaditos a dar las vueltas. Y ese día, de noche, con alguna lucecita, y ahí pensé en los misterios que había, ¿no? Las cosas que habían dejado los jugadores, su vida, su trabajo, su locura. Y lógicamente se me cruzaba el arco defendido por el flaco Marrapodi, que fue el mejor arquero que vi. Se me cruzaban las grandes figuras, el Goma Vidal, toda esa gente, Héctor Rubén Verón, Villoya, De Filippo, que fue alumno mío de guitarra. Y bueno, pensé en hacerle un tango, porque el centro geográfico de Buenos Aires tiene que tener un tango. Y lo titulé Ferrocarril Oeste. Me dieron ese título, cosa no fácil, en Sadaí. Y bueno, lo ha grabado ahora un dúo, creo que va a salir próximamente ya a difundirse en las redes, ¿no es cierto? E hice un tango, no solo el tango Ferrocarril Oeste, hice un tango a Héctor Echar, que fue como el abuelo paterno que nunca conocí, porque siempre tuvo una distinción conmigo y con los pibes del club. Era realmente un encanto de persona, amaba el club, un hombre probo. Héctor Echar es un símbolo para mí de Ferro. No solo lleva el nombre de un gimnasio, se lo merecía el nombre. Después le hice un tango al Flaco Marrapodi, que se titula El Flaco Marrapodi, el mejor arquero que yo vi en mi vida. Creo que hice algunos Héctor Echar, bueno, ahora no los tengo presentes,
Pero tengo tangos dedicados a momentos de Ferro, a momentos de Ferro, sí, sí. Sin letra, música solamente. Mirá, yo como músico he tenido mucha suerte, mucha suerte. No sé si merecida o no, pero di conciertos en todo el mundo como solista. Grabé los precursores de la música argentina, grabé música de Juan Bautista Alberti, de Amancio Alcorta, de Juan Pedro Esnaola. Eran hombres que se dedicaban a una disciplina, a lo jurídico en un caso y el otro un economista, muy grande, notable, pero hacían música. En el caso de Amancio Alcorta hacía letras también, pero bueno, yo no incluí. Pero grabé también obras que habían sido de Esnaola con letra de Esteban Echeverría. Y eso me significó dar la vuelta al país varias veces por Secretaría de Cultura, por Universidad Nacional. Es decir, tuve un movimiento muy fuerte en una época. Y después, bueno, ya entrado al tango, porque bueno, el tango te está llamando, en algún momento te está esperando y bueno, en un momento me agarró el tango y toda esa niñez que había tenido tanguera de mis padres se me vino de golpe, era una catarata que me vino. Y bueno, tuve suerte porque justamente enfrente de Ferro vivía Jorge Sobral y uno de los hijos jugaba al fútbol conmigo, que es un odontólogo que vive en España. Así que un día, bueno, conozco a Sobral y un día me propone Sobral acompañarlo. Fue un tema no nada fácil, pero bueno, fue un momento importante en mi vida porque arranco en el tango y de ahí comienza todo lo que vino después, ¿no? Que es mucho.